Iniciamos. Bueno, me presento. Mi nombre es Anderson Oscar Naval Will. El día de hoy vamos a realizar el tema de la sesión, que es: analizamos el movimiento vertical de caída libre y sus variables físicas. En esta ocasión vamos a simular de que tenemos estudiantes que están ahí. En total vamos a hacer una simulación de 20 estudiantes y vamos a realizar grupos para que puedan realizar las siguientes fichas de actividades que voy a dar. ¿Ok? Empezamos. El propósito de la sesión es comprender el movimiento de caída libre y analizar la relación entre el tiempo y la distancia en este tipo de movimiento, ¿no? Presentamos el tema y el propósito de la clase, saludando cordialmente a los estudiantes, recordando brevemente los acuerdos del aula, que es la equidad y la igualdad. Una vez concluido esta parte, hacemos la pregunta disparadora, que dice: ¿qué ocurre cuando dos objetos caen al mismo tiempo? Nosotros, como docentes, planteamos una pregunta desafiante para activar conocimientos previos en los estudiantes. ¿Qué creen que ocurre si dejamos caer al mismo tiempo una hoja de papel y una bola, o en este caso una pelota, desde la misma altura? Escuchamos respuestas iniciales y registramos una hipótesis de acuerdo a las respuestas de los estudiantes que van a dar. Muchos de ellos van a decir, pues una cierta cantidad o un grupo dirá de que los dos objetos van a caer al mismo tiempo. Otra cantidad dirá de que la pelota va a caer más rápido. ¿Por qué? Porque es más grande, obviamente. Y algunos nos dirán de que es debido a su peso. Otros estudiantes también incluirán sobre la gravedad, que es lo que básicamente manejamos en todo este mundo. Entonces, eso varía netamente en los objetos, ¿no? Escuchamos unas respuestas, nosotros colocamos las respuestas o escogemos en este caso los conocimientos previos de los estudiantes y las colocamos en la pizarra. De acuerdo a todo este cúmulo de conocimientos previos, nosotros generamos una nueva hipótesis donde tomamos la versión de algunas de las respuestas que ya hayamos colocado anteriormente, ¿no? Entonces, para responder a la pregunta que dice: ¿qué creen que ocurre si dejamos caer al mismo tiempo una hoja de papel y una bola desde la misma altura? Bueno, lo que pasaría es que lo primero que va a caer obviamente va a ser una bola, o en este caso una pelota, ¿no? Debido a que este tiene mayor peso y además tiene mayor tamaño, y por lo cual va a influir netamente a que esta caiga más rápido, a diferencia de un papel bond, ¿no? Ok. Continuamos. Vamos con las preguntas. ¿Qué tendrá más peso? ¿Influye más el peso o el tamaño? Registrando las respuestas, los estudiantes nos dirán que el peso va a influir. ¿Quién tendrá más peso? La pelota. La mayoría va a indicar la pelota. ¿Por qué? Porque tiene mayor tamaño. ¿Por qué? Porque tiene mayor peso. Y ahora la pregunta más específica: ¿influye más el peso o el tamaño? Los estudiantes reflexionan y piensan. Una cierta cantidad nos va a decir el peso y otra cantidad el tamaño. Nosotros colocamos una situación problemática. Tenemos un colchón que pesa 10 kilos y obviamente es una inmensidad, a diferencia de una mancuerna. Obviamente, la mancuerna es pequeña y esta puede llegar a tener 15, 20 kilos y mantiene su misma figura. Ahora,
Cuando nosotros colocamos a una altura de 100 metros, ¿qué caerá primero? ¿La mancuerna o en este caso el colchón? Es una pregunta interesante, ya que no solamente estamos haciendo variables de pesos iguales, sino que estamos poniendo el tamaño. Aquí ya sería una pregunta más específica que nosotros vamos a realizar. ¿Qué caerá primero? La pregunta de por sí va a ser muy interesante para los estudiantes, en el cual ellos van a reflexionar individualmente sobre sus predicciones, donde reflexionen sobre la pregunta anterior y nosotros guiamos las respuestas, promoviendo más que todo un razonamiento autónomo de los estudiantes. A continuación, vamos a realizar una demostración interactiva, familiarizándonos con el problema, ¿no? Okay. Ahí está. Tenemos primero una pelota y una O. Ustedes preguntarán, ¿qué caerá primero? Vamos a resolver. Si se dan cuenta, la pelota cae mucho más rápida que un papelbón, debido a que este tiene un mayor tamaño y un mayor peso. Ahora, vamos a continuar con una explicación más específica del movimiento de caída libre. Como ven en la figura, pueden darse cuenta de que es la gravedad, T es el tiempo y en este caso la distancia es igual a altura, ¿no? Okay. El movimiento bajo la gravedad. En física, la caída libre se define como el movimiento de un objeto bajo la influencia exclusiva de la gravedad, sin respuesta, sin resistencia del aire u otras fuerzas externas. En la práctica, esto significa que la única fuerza que interactúa sobre el objeto es la gravedad, lo que provoca incluso una aceleración constante conocida como la aceleración de la gravedad. Y se preguntará, ¿qué es la gravedad? En términos simples, es la fuerza que hace que las cosas caigan hacia el suelo y mantiene a los planetas en órbita alrededor de las estrellas. Ok, ahora vamos a darles a conocer la fórmula del movimiento de caída libre, lo cual se expresa como 1 sobre 2 por gravedad por tiempo al cuadrado, donde T es gravedad y T es tiempo, ¿no? Muy bien. Ahora, vamos a identificar las variables, tanto la independiente como la dependiente. ¿Qué es una variable independiente? La variable independiente es aquella que el investigador manipula o elige deliberadamente en una situación experimental. O sea, que es la causa o el punto de partida que se usa para observar efectos. En la caída libre, el tiempo es la variable independiente porque es el parámetro que avanza de forma controlada o natural, y lo que es en función del cual se analizan los cambios. ¿Y qué es la variable dependiente? Bueno, en cambio, es la que cambia como consecuencia de qué o de quién, de la variable independiente. Es el efecto que se mide, en este caso, la distancia recorrida por el objeto, que es la variable dependiente, porque cambia según el tipo que el objeto esté cayendo. Muy bien. Aquí está la variable independiente y la variable dependiente. Función de x es igual a y. Ok. Ahora nos vamos aquí a la aplicación contextualizada.
comentamos una discusión sobre todo lo que hemos observado y aprendido y validamos los aportes de los estudiantes. Además de que vinculamos con el concepto de resistencia de aire y caída libre. Una vez que los estudiantes empiecen a discutir y empiecen a comentar, nosotros indicamos que en esta ocasión, por realizar movimiento rectilíneo de caída libre, vamos a anular lo que es la resistencia del aire y solamente nos vamos a enfocar en la fórmula, que es la distancia con el tiempo, ¿no? Bueno, una vez que ya los estudiantes hayan culminado esta fase o esta parte donde empiezan a tener debates sobre si la resistencia de aire realmente afecta o no a la caída libre, bueno, vamos a empezar con quién, o con qué en este caso, con la actividad grupal, donde yo les daré fichas de actividades y en el cual los estudiantes van a resolverlos, pero van a resolverlos en grupos de 4 y a resolver la ficha de actividades preparadas para el día de hoy. Bueno, esta va a ser la ficha. Muy bien, los estudiantes empiezan a agruparse en grupos de 4. Mientras que pasa ello, nosotros vamos a darles las indicaciones generales de esta ficha de actividad. Muy bien, el primero, lee cuidadosamente cada sección, usa calculadora si es que es necesario. Desarrolla el gráfico con buena presentación, responde con claridad y razonamiento. La parte 1, que es observación y predicción. 1. Observa la siguiente situación. El docente dejará caer una pelota y una hoja desde la misma altura. La pregunta A. ¿Cuál de los dos crees que llegará primero al suelo? Responden los estudiantes. La pregunta B. Explica por qué crees que ocurre eso. Respondiendo nosotros a la respuesta a la pregunta, ¿cuál de los dos crees que llegará primero al suelo? Sería la opción de la pelota. ¿Debido a qué? Explicamos por qué. Porque tiene mayor peso, mayor tamaño y además va a caer mucho más rápido que el papel. De una manera simple, sintetizada, se podría decir. Ahora, continuamos con la parte 2, que es cálculo de distancias. Usa la fórmula de caída libre, que la distancia sea igual a 1 sobre 2 por gravedad, que es 9.8 metros por segundo. Al cuadrado, ¿no? Esa es la gravedad que vamos a usar el día de hoy. Por el tiempo al cuadrado. A continuación, les coloqué en la ficha de actividades lo que es el cuadro a 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos y 5 segundos. Explico de manera breve qué es la fórmula que vamos a usar y que una vez que hayamos culminado, voy a acompañar a los grupos en el cálculo de distancias usando la fórmula que ya mencioné anteriormente, atendiendo que sus dudas y guiándolos de forma personalizada a los 5 grupos de 4 estudiantes. Ellos empiezan a calcular, empiezan a resolver las primeras situaciones de los 5 que hay en total y a su costado están las observaciones para que ellos puedan verificar todo ello. Una vez que ellos empiecen a resolver, tengo que ir personalmente, darles una observación guiada a los estudiantes para que puedan
preguntarme si es necesario y yo ayudarles en esta ocasión. En qué momento usar el tiempo, en qué momento usar la gravedad, cómo multiplicar y si es necesario, si tienen calculadoras, hacer ayuda de estos materiales, obviamente. Bien. A continuación presentamos la parte 3, que es bueno, en este caso, el gráfico de distancia-tiempo, ¿no? Usando los datos de la tabla anterior, construimos un gráfico de distancia en eje Y en función del tiempo, el eje X. Aquí dibujamos el gráfico o adjuntamos en una hoja cuadriculada, dependiendo de cómo quieran hacerlo los estudiantes. Bueno, ayudamos a los estudiantes para que puedan pasar adelante. Bueno, en este caso, una vez que ellos ya hayan culminado, queremos que ellos compartan sus resultados y vamos a hacer uso de dos grupos, tanto del grupo 1 como del grupo 2. En el grupo 1 obtenemos las respuestas. El primero sale 4,9 metros, el segundo 19,6 metros, 44,1 metros, 78,4 metros y 122,5 metros. Ok. Ya está. Muy bien. Ahora, en las observaciones tenemos que en el primer segundo es muy bajo. En el segundo segundo cuadruplica la distancia. En la tercera duplica la anterior, también duplica en la cuarta y en la quinta aumenta considerablemente la distancia en relación al tiempo. El segundo grupo también nos da, si verificamos bien, las mismas respuestas. 4,9 metros, 19,6 metros, 44,1 metros, 78,4 metros y 122,5 metros. En las observaciones, ellos indican que cada segundo que pasa es mayor, siempre y cuando no tenga una cantidad total de altura. Es muy buena respuesta, porque ¿qué pasaría si tenemos solo unos 100 metros y calculamos cada segundo cuánto tiempo va a pasar? Si sabemos que en el primero va a pasar 5 metros, en el segundo 20 metros, en el tercer segundo va a pasar 44 metros, y en el cuarto segundo, ¿cuántos segundos creen que pasa? ¿Cuántos metros creen que pasará? Obviamente, en la suma de los 3 segundos ya tenemos unos 65, 75 metros. Ahora, el cuarto segundo va a ser netamente la cantidad restante de los 100 metros que tienen. Entonces, quizá va a ser mucho menor. Entonces, su respuesta es muy asertiva. Una vez que ellos ya realicen, obviamente expliquen los resultados en la pizarra, reforzamos la fórmula en la pizarra, conectando los datos con el concepto de la aceleración, que es la gravedad en este caso. Ok, muy bien. Ahora, los estudiantes realizan un gráfico con los datos de tiempo y distancia. Nosotros asistimos a sus carpetas para ver cómo están trazando el eje de las X con el eje de las Y. También, como ya hemos mencionado y ya hemos dado a entender cuáles son las variables independientes y cuál es la variable dependiente en este gráfico, debemos de ver si correctamente hacen el gráfico, ¿no? Y bueno, una vez que nosotros ya hayamos recogido, o bueno, una vez que los estudiantes ya hayan terminado sus gráficos, vamos a pedir que uno de los 4 estudiantes empiecen a salir. En este caso solo vamos a pedir 2 grupos. El primer estudiante y el segundo. El primer estudiante indica
indica el gráfico de X, que es el tiempo, y Y es la distancia. Una vez que vemos que es correcto ello, vemos que tiene los segundos en relación a la altura, o bueno, en este caso que es la distancia. Pero si se dan cuenta, realizan una gráfica lineal, si se dan cuenta, pero vemos que los puntos que en coordinación por cada segundo están algunos fuera de la línea. Entonces vemos que no está hecha correctamente. Pasamos al segundo grupo, donde vemos que el tiempo, que es la variable independiente, con la distancia, la variable dependiente, es correcta. Están perfectos. Ahora, en relación al tiempo, vemos que cada 5 metros, 20 metros, 40, 80 y 120 metros, tu gráfica es curva. Es de curva, si se pueden dar cuenta. Entonces, este grupo se ha dado perfectamente cuenta de que el gráfico va a ser de forma curva. Y a continuación, podemos ver en la pantalla el gráfico en función de el tiempo con la distancia. Si se dan cuenta, no es una gráfica lineal, es de curva. Porque mientras pasa cada segundo, mayor es la cantidad que va a recorrer. De acuerdo a la fórmula, distancia es igual a 1 sobre 2 por la gravedad por el tiempo al cuadrado. Muy bien, continuamos. Una vez que los dos grupos hayan presentado sus gráficas, escuchamos las conclusiones que ellos tienen y nosotros reconocemos su participación, a la vez de que damos a reformular bien sobre las gráficas que ellos mismos han realizado. Ahora nos vamos netamente a plantear preguntas de aplicación sobre el gráfico. Planteamos nuevas preguntas, como ¿qué pasaría si el objeto cayera en la luna? Y obviamente promovemos el pensamiento crítico, ¿no? Los estudiantes piensan, algunos de ellos se preguntan, ¿será lo mismo la gravedad en la Tierra que en la Luna? ¿Será lo mismo en la Tierra y en el espacio? ¿Será lo mismo en la Tierra y en Marte? Entonces, algunos estudiantes se ponen a debatir sobre realmente si es relevante esta pregunta. Y además de si tenemos dos objetos como una pelota y un papel bond, ¿será igual? Tendremos que verlo. Y a través de ello, yo como docente, teorizo y doy la práctica de que, de acuerdo en cada planeta, la gravedad va a depender mucho de su fuerza de atracción, que es el centro. Entonces, la pregunta, ¿qué pasaría si el objeto cayera en la Luna? O bueno, en este caso, los dos objetos, obviamente va a recurrir más tiempo para que pueda caer en la misma cantidad de segundos, la misma cantidad de distancia, pero va a recorrer, obviamente, mucho más tiempo. Es la variable independiente en este caso. Y ahora nos vamos netamente al cierre de la sesión, que es la reflexión escrita en cómo se relaciona el tiempo y la distancia. Nos damos preguntas que los estudiantes van a tener que resolver en sus hojas respectivas. ¿Cómo? ¿Las variables serán las mismas en la Luna? ¿Cuáles serán las variables dependiente e independiente en la Luna? La pregunta que más deben de ayudar a responder entre ellos mismos es ¿dónde cometí errores y cómo los puedo evitar en el futuro? Y la siguiente pregunta es ¿qué estrategias utilicé para resolver los problemas más difíciles? ¿Funcionaron bien o funcionaron mal? Entonces, los estudiantes reflexionan individualmente sobre los problemas que han tenido al resolver esta práctica. En este caso, esta ficha de actividades.
escriben una reflexión identificando las variables, tanto independiente como dependiente. Se preguntan y se responden entre ellos mismos, haciendo un debate de cómo lo relacionan, obviamente. Y si necesitan ayuda, yo como docente tengo que ayudarlos, hacer una observación guiada y responder a sus preguntas. Muy bien, una vez que se haya culminado eh, esta reflexión, yo como docente empiezo a recoger las fichas, pero antes de ello empiezo a aclarar las dudas y además, aparte de estas preguntas que he dejado para que ellos puedan reflexionar individualmente, dejo como tarea investigar la caída libre, obviamente sin aire, pero en la Luna y en Marte. ¿Y cómo sería su relación en ello? Empiezo a recoger las fichas de cada estudiante. Obviamente los estudiantes van a tener algunas dudas. Sus respuestas no han sido aclaradas del todo. Entonces, en este tiempo o en este lapso, me dedico a responder sus preguntas. Aparte de que ya haya dejado preguntas como tarea para la siguiente clase. Muy bien. Una vez que yo haya terminado de recoger las fichas y aclarar sus dudas, empezamos con el cierre de la sesión, que es más que todo una metacognición y retroalimentación. Bueno, los estudiantes preguntan, si, si camino una distancia de, como en este caso, si camino una distancia de 10 metros en unos 8 segundos, ¿será igual en la Luna? ¿Será más rápida o será más lenta? Hay tipos de preguntas que se van fuera del caso con lo que es el movimiento de caída libre y se van más que todo como MRU. Sin embargo, como están relacionadas en cierto aspecto, resolvemos las preguntas siempre y cuando sean de acuerdo o contextualizadas al tema principal de caída libre. Una vez aclarado las dudas, damos a entender de que obviamente el tiempo en allá va a ser mucho menor debido a que su fuerza de atracción va a ser menor. Entonces, el tiempo en relación a la distancia va a ser menor. Ok, ahora nos vamos netamente a darles una buena despedida a los estudiantes. Espero que hayamos llegado al final de nuestra sesión, con todo lo que hayamos aprendido de cómo funciona el movimiento de caída libre y qué relación existe entre el tiempo y la distancia cuando un objeto cae. Además de que realmente me ha gustado de que hayan entendido cuáles son las variables, independiente como dependiente. Y felicitarles sinceramente por su participación activa, por los aportes durante esta actividad grupal y el esfuerzo que han puesto al resolver los cálculos y graficar lo que son los resultados. Recuerde que en física, observar, preguntar y experimentar son claves para poder comprender mejor cómo funciona el mundo que nos rodea y sigan siendo curiosos y perseverantes para poder comprender mejor los temas a continuación, ¿no? Bueno, eso es todo por hoy y espero que les haya gustado. Ha sido eh, una buena clase, una buena sesión y, y, y si tienen preguntas, obviamente el docente tiene que responder en cuanto a este aspecto. Entonces, en este momento ya es una retroalimentación sobre todo lo que hemos avanzado, tanto en el movimiento de caída libre, lo que son las fórmulas, colocar lo que son cada aspecto, que es la gravedad, el tiempo, las variables independientes, el gráfico, si tiene una variable independiente, cuál recae sobre la otra,
y así, ¿no? Sucesivamente. Bueno, con esto terminamos la clase de hoy. Muchas gracias.